ya ha creado esa narrativa que es la de las instituciones son las malas, ¿no? Fíjate que el otro día en la manifestación había unas personas diciendo que el problema de España son los jueces. Sí, y los periodistas. Sí, los jueces y los periodistas. No los jueces y los periodistas, sino los jueces y los periodistas no alineados, que no están alineados exactamente. Es decir, lo que está haciendo es de manual de populista de la democracia soy yo, la justicia soy yo y además exigiendo impunidad desde el punto de vista simplemente de que como le ha votado mucha gente, por lo tanto debe ser impune, ¿no? O sea, está eliminando todos los contrapesos de un Estado liberal, ¿no? Y además, lo que me parece más peligroso, o sea, si finalmente Sánchez se queda, me parece peligroso que se quede, no tanto por Sánchez, yo casi preferiría que no se hubiese producido todo esto que se ha producido, porque creo que no va a traer nada bueno ni en un sentido ni en el otro, pero desde luego, abierto ese proceso de reflexión, creo que es más peligroso que se quede a que se vaya, porque si se queda significa que lo ha abierto para asaltar las instituciones. Pero, aun cuando se vaya, sí ha llevado a que el PSOE, no Podemos o no Sumar, el PSOE se sume prácticamente en su totalidad a ese discurso asalta instituciones. Yo recuerdo hace algunos años cuando Pablo Iglesias, como vicepresidente, le entrevistaron y él decía que estando en el gobierno se había dado cuenta de que no tenía todo el poder, que el poder estaba en otras partes de la sociedad y que en realidad él pensaba que el gobierno sí tenía todo el poder y que en realidad no lo tenía. Después de que Pablo Iglesias hiciera esas declaraciones, Jesús Caldera, ministro de Trabajo de Zapatero, que ya está absolutamente retirado de la primera plana de la política, dio una entrevista a un periódico de Castilla y León muy interesante. Y dice, yo es que esta concepción que tiene Pablo Iglesias del poder nunca la he entendido ni compartido. Por supuesto que estando en el gobierno no tienes todo el poder, pero es que ¿cómo podría ser de otra manera en una democracia liberal? Sería verdaderamente terrorífico que una persona o un grupo de personas tuvieran absolutamente todo el poder de la sociedad. Esa es la visión del totalitarismo. Pues bien, esta reflexión tan sensata de una persona que cuando estaba en el gobierno yo habría dicho que era particularmente sectaria, es decir, que tampoco era, no sé... De los más de izquierda, ¿verdad? Claro. Pues bien, ahora ese señor pasaría por, no sé, un derechoso traidor dentro del PSOE por decir algo que es absolutamente sensato, que por supuesto que el gobierno no ha de tener todo el poder, por supuesto que ha de haber contrapoderes en forma de jueces independientes, en forma de periodistas, que pueden decir la verdad o que pueden mentir, pero no eres tú quien tiene que decir si dicen la verdad o si mienten, porque si tú tienes ese poder, obviamente vas a acusar siempre de mentir a quien no está alineado y vas a disculpar las mentiras siempre de quienes están alineados, es que es obvio. Claro, y además la utilización del lenguaje para introducir el totalitarismo, porque ellos dicen la democracia solamente puede ser de izquierda, tampoco de quien apoye al gobierno de izquierda, porque luego está la, entre comillas, ultraderecha xenófoba de Junts pel Cat y la derecha nacionalista. Pero lo más grave aquí es la utilización constante del lenguaje para introducir en la mente del ciudadano que la democracia es la mayoría parlamentaria, cosa que no es cierta, que el poder emana del Parlamento y no de las instituciones independientes y del pueblo en general, y que el pueblo es el presidente. O sea, es que es literalmente... No, si ellos están, en esa línea que mencionaba antes, lo que están diciendo es a ver si nos dejan gobernar. La derecha nunca acepta que la izquierda gobierne cuando llega al gobierno, pero cuando ellos dicen a ver si nos dejan gobernar es a ver si nos dejan gobernar sin contrapoderes. Sí, claro. Sin jueces que puedan investigar si consideran pertinente a la mujer del presidente, sin periodistas que investiguen a la mujer del presidente o a cualquier otra persona. En este caso, el foco se ha concentrado en la mujer del presidente, probablemente ni siquiera sea lo más relevante, ya lo veremos, pero en cualquier caso, cuando ellos dicen a ver si nos dejan gobernar, a ver si la derecha acepta que hemos ganado las elecciones, yo creo que en términos generales nadie, o casi nadie, obviamente en redes sociales hay de todo, pero en general casi nadie cuestiona la legitimidad democrática de Sánchez para gobernar. Lo que se cuestiona es que pueda gobernar con poder absoluto. Pero es que eso ni Sánchez ni nadie. Y aunque llegara alguien y ganara las elecciones con 350 diputados, no debería poder gobernar con poder absoluto. Esa es la clave. Esa es la clave, porque entender que aunque tuvieses todos los parlamentarios, no deberías tener el poder absoluto. Tienes que tener unos contrapesos, precisamente, y esos contrapesos se pueden equivocar.
Ojo, sí, claro. Esos contrapesos se pueden equivocar. Y el gobierno se puede equivocar. Y el gobierno se puede equivocar, pero es que aquí se está utilizando una especie de mecanismo sectario, casi de secta extractiva, en la que te están diciendo que el que nunca se equivoca es el presidente y todos los demás que no estén de acuerdo con el presidente, además, porque es con Pedro, no se trata de... no se la figura institucional, sino de este presidente, porque si se marcha Pedro, es verdad que estamos en un momento de liturgia, de no sé si de relanzar al líder muerto o de enterrarlo bien al líder que está muerto, pero en cualquier caso estamos en un momento de liturgia religiosa donde se dicen cosas muy exageradas y la semana que viene, hoy Pedro era indispensable para salvar la democracia, si se va ya nadie se olvidará de Pedro. Y a rey muerto, rey puesto, ¿no? Eso es así. Pero es verdad que ha habido un exceso de personalismo y de personificación de la institucionalidad en Pedro Sánchez. Pero para que nos demos cuenta de las trampas que se han venido utilizando para justificar el asalto a las instituciones, tanto en el lado de la justicia como en el lado de la prensa, ¿no? En el lado de la justicia, parte del entramado político que rodea a Pedro Sánchez ha dicho, bueno, después de esto sí que es urgente renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, dejando de lado todo el debate de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parece como que si no se renueva es porque el PP no está cumpliendo su labor, cuando en realidad no la están cumpliendo todos los diputados, ni siquiera PP y PSOE, sino todos los diputados del Congreso, porque no, los miembros del Consejo General no los escoge el líder del Partido Socialista y el líder del Partido Popular, sino el conjunto de diputados y además por consenso, no es que unos diputados tengan que ceder a lo que les piden otros. Pero bueno, dejando de lado ese debate, este caso concreto, la apertura de diligencias previas a Begoña Gómez, no tiene nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido un juez de instrucción que, independientemente, acertada o desacertadamente, es otro debate, pero ha decidido abrir esas diligencias previas. Aunque se hubiese renovado el Consejo General del Poder Judicial, lo habría podido hacer, ¿no? Lo habría podido hacer igualmente. Entonces, se utiliza algo que no tiene nada que ver, algo sobre la justicia, para decir, bueno, como nos interesa ahora asaltar el Consejo General del Poder Judicial, vamos a justificar esto con lo otro. Y luego, con la prensa. Con la prensa se nos ha dicho que la denuncia por la cual se han abierto diligencias previas a Begoña Gómez estaba basada en bulos. Bueno, realmente solo había un bulo, una noticia errónea que ya fue rectificada por el periódico, por The Objective, confundiendo a Begoña Gómez. Bueno, no voy a entrar en si los periodistas lo hicieron adrede o no, es que no es relevante, probablemente se equivocarían. Pero sobre todo rectificada, luego que es lo más importante. O aunque no rectificaras, pues dices, mira, aquí sí que han perpetrado un bulo clarísimamente, vale, mira, de todas las noticias que se han dado, ¿esta era errónea o era un bulo? Y todas las demás... Claro. No, es que dicen, no, con esta invalidamos todas las demás. Y con esta justificamos la necesidad de controlar a los periodistas porque aquí se ha perpetrado un bulo o no, pero bueno, una información errónea, eso está claro. Entonces, bueno, vamos a ver, el resto de noticias de The Objective son falsas. Claro. Las noticias que ha dado el Confidencial, ¿hay alguna falsa? No. Entonces, ¿cómo vas a justificar? El Confidencial, Voz Populi, El Debate, El Mundo. Estamos hablando de que para ellos toda la prensa... Pero por el hecho de atacar a Begoña Gómez ya has encontrado algo que era falso y claro, si alguien comete un error o va mal, yo qué sé, a lo mejor ha habido dolo, pero si alguien comete un error o busca hundir a Begoña Gómez desde la prensa y a todos los demás necesariamente que informan sobre actividades, como poco, no demasiado decorosas de Begoña Gómez, o sospechosas, ¿no? Que está bien que lo sepamos, que se fiscalice el poder político, pues ya es todo mentira y por tanto hay que crear algún tipo de comisión que no han de ser los jueces, al menos hasta que se controlen a los jueces, algún tipo de comisión de expertos, ¿no? Como pues, el Consejo de Televisión Española, que también está compuesto por expertos. Para que digan si... tampoco sé muy bien qué tienen que decir. Sanción administrativa, inhabilitación por ejercer de periodista, como he leído en algunas ocasiones, pero realmente para poder expresarte en medios de comunicación, en redes sociales, ¿necesitas un título de periodista? No, entonces, ¿qué te van a inhabilitar? ¿Te van a censurar? ¿No puedes hablar durante 5 años? Es que es todo ridículo. Todo ridículo y además utilizar un caso puntual para atacar a tanto a los periodistas como a los jueces. Pero es que y lo peor es que ha habido periodistas cómplices. Eso es lo peor, eso es lo peor.
Lo peor en todo esto es que todos esos periodistas cómplices que están defendiendo que se limite la libertad de prensa y que se limite la independencia judicial son los que no se dan cuenta que detrás vienen las purgas. Son los que no se dan cuenta, porque además... Bueno, porque creen que sean ellos los comisarios que harán las purgas. Está aquí claro. En esta mesa, mis queridos amigos, tenemos dos personas que han sufrido calumnias, acusaciones falsas. Nos han acusado de todo en medios de comunicación, etcétera. Oye, pues tú o tomas acciones legales, lo rebates y ya está. Lo que no haces, desde luego, y lo que no haremos ninguno de los que estamos en esta mesa jamás, es decir que se intervenga o se limite la libertad de prensa. Lo que tiene que haber es más libertad de prensa precisamente para atacar los supuestos bulos o las supuestas falsedades, ¿no? No se ataca limitando la libertad de prensa, ni mucho menos la independencia del Poder Judicial. Estamos a pocos segundos, pero ¿cómo ves tú, además, ese gradual proceso de llevar a la población a una especie de situación de frente popular, ¿no? En la que estás cancelando, vetando y anulando como personas al oponente, a la persona que piensa distinto? Bueno, yo creo que eso es un proceso bastante político, que en ocasiones las democracias, cuando tienen ciertos valores compartidos, interseccionados, podríamos decir, consiguen salvar en cierta medida, pero decía Carl Smith que la diferenciación o las categorías básicas en política eran amigo-enemigo, ¿no? Entonces, estos son los míos y me enfrento a este otro grupo, porque al final estamos en una competición entre grupos por conquistar el poder y por tanto tú tienes que ver quiénes te apoyan para que alcances el poder y quiénes compiten contra ti para alcanzar el poder, ¿no? Y Sánchez en esto ha sido bastante hábil. Ha sido hábil porque siendo el Partido Socialista un grupo de poder que no tiene capacidad por sí misma de acceder al poder en España, ha conseguido convertirse en un entramado político al que es muy difícil desalojar del poder porque se ha aliado con todo el mundo que no sea la derecha españolista, digámoslo así. Claro. Entonces se ha aliado con la derecha vasca, con la derecha catalana, con hasta incluso la derecha canaria, podríamos decir, y ha tejido esa alianza parlamentaria que es muy sólida, ¿eh? Sí. Decía también el profesor Bastos el otro día, creo que con especial brillantez, que la coalición de Sánchez peligra más por el lado de Sumar y de Podemos que por el lado de los nacionalistas. Absolutamente, es decir, claro. Que las alianzas, incluso de Junts, son más sólidas que la parte supuestamente natural, que es la de Sumar. Y eso lo sabe Sánchez. Claro, y por eso se los quiere comer.